ya está nuestra directora. Pues si quieren, iniciamos. Ustedes nos dicen. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todas y todos que siguen las actividades realizadas desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en el estado de Hidalgo. Les agradecemos a todas y todos, tanto de las redes sociales y también quienes están presentes en esta sesión del seminario Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Estamos muy honrados en esta sesión por tener la presencia de la maestra Ana Laura Zúñiga, quien nos acompaña desde la Universidad de Columbia. Como podrán ver, ella es muy, muy joven, pero pues igual sus conocimientos son extensos e interesantes. Pero antes de cederle el uso de la voz y la palabra, pues le cedemos la palabra a la co-coordinadora de ese seminario, la doctora Dalia Peña Islas, para que nos dé unas palabras. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues, maestra Ana Laura, doctorante ya, bienvenida al seminario y es un gusto tenerla el día de hoy aquí. Usted podrá ver durante el transcurso de la sesión que tenemos invitados que nos acompañan de diversas partes de la República y también muchos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Es para nosotros muy importante que ellos se integren a estas actividades para que abran sus perspectivas de la intervención educativa, socioeducativa, en contextos informales, también en contextos no formales. Entonces, pues bienvenida nuevamente, maestra Ana Laura, al seminario. Sí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora Dalia. Y ahora para iniciar ya formalmente nuestra sesión, pues le cedemos el uso de la voz y la palabra a nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, quien es la directora general de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en el estado de Hidalgo. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Como siempre, es un gusto saludarles en el contexto de este seminario internacional, Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que tan atinadamente coordinan la doctora Dalia Peña y el doctor Raúl Macuil Martínez. Un espacio que se ha configurado en esta universidad para el intercambio y para el diálogo sobre cuestiones sustantivas precisamente de la educación intercultural. Agradezco a los estudiantes, a las estudiantes, a los colegas, a quienes desde distintas latitudes se han dado cita en este espacio virtual para la ponencia del día de hoy, Tecnologías Jurídicas Nahuas y la configuración del poder colonial en la Nueva España. Y pues aprovecho para dar la mayor de las bienvenidas a la maestra Ana Laura Zúñiga, quien justamente estará dictando esta ponencia. Bienvenida a esta universidad. Esperamos que no sea la última ocasión que contamos con su presencia y pues la temática convoca, me parece que esta posibilidad de pensar los elementos que configuran la vida cotidiana, pero también estas cuestiones tan específicas en el marco de la vida de los pueblos indígenas, sin duda resulta del mayor interés. Y creo que lo decía bien la doctora Dalia Peña, para nuestros estudiantes es relevante el poder identificar elementos que les permitan pensar los procesos educativos, no solo en las instituciones, sino también en contextos no formales e informales. Muchísimas gracias a todas, a todos por su presencia y sin más, deseo que esta jornada sea tan exitosa como las jornadas previas. Bienvenida, maestra Ana Laura. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida y especialmente quiero agradecer al doctor Raúl Macuil y a la doctora Dalia Peñas por la organización y también por la invitación a este evento y a la
licenciada Marisol Vite, por sus bonitas palabras. Entonces, pues yo no tengo más preámbulos y puedo compartir mi pantalla. Pero antes de eso, pues voy a leer la semblanza curricular que muy amablemente nos hiciste llegar. Ana Laura Zúñiga es licenciada en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una maestría en Historia Internacional del CIDE. Actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su investigación se centra en la producción, tanto material como intelectual, de documentos pictóricos a manos de grupos nahuas y su uso en contextos legales durante la época virreinal, particularmente en el siglo, de los siglos XVII y XVIII. Fue acreedora del Premio Compartido Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2023, por la mejor tesis de maestría en Historia y Etnohistoria por su trabajo sobre las concepciones de tiempo y espacio desarrolladas en la Nueva España a raíz de la búsqueda de la posición exacta de la Ciudad de México en el siglo XVIII. Nada más se ganó este premio, de que es un premio muy importante para todos aquellos estudiantes que están realizando sus tesis. Pues sin más que agregar, ahora sí, te cedemos el uso de la voz y del micrófono. Adelante, por favor, Ana. Sí, muchísimas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla porque traje eh, unas imágenes muy bonitas de los documentos que estoy estudiando ahora. Y en, en el título original de la presentación, o sea, me pareció que era un poco amplio y entonces yo lo quiero aterrizar un poco esta idea de tecnologías jurídicas para el Altepet y esta idea del poder colonial en el caso de los códices Techaloyan, sobre todo porque su origen, su autenticidad, su, el uso del náhuatl ha sido objeto de debate pues prácticamente desde 1930. Entonces creo que precisamente es un caso muy interesante de la producción de documentos, precisamente fuera de estas grandes escuelas o de estas escuelas pictóricas como fue la de Texcoco, el Colegio Tlatelolco y ya sobre todo más hacia el siglo XVII, principios del XVIII. Entonces, este sobre todo es un espacio como, o preparé la presentación como para hacer un estado como de la cuestión del arte, de lo que se ha dicho sobre los códices Techaloyan, pero también como para soltar algunas hipótesis y claro, voy a ser yo como muy abierta y clara cuando sea eso, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Y lo más importante, pues, ¿qué son los códices eh, Techaloyan? Entonces, eh, de acuerdo con las descripciones, o sea, es un conjunto de, es un corpus documental de aproximadamente 48 eh, manuscritos que son tanto pictóricos, pero también tienen glosas escritas en caracteres alfabéticos en náhuatl. Y en estos caracteres fueron descritos como libros de tierras, como altepeamat o tlalamat, que es como papel del pueblo, y papel de tierras, ¿no? Y tienen como elementos comunes, número uno, el uso de papel amate, de este papel grueso, como pueden ver. Estos son dos eh, documentos diferentes, pero que sí que tienen este característica en común, el papel amate y además el grosor del papel amate. También el uso de glosas en náhuatl, lo cual va a ser relevante y ahorita voy a explicar por qué. Y además el estilo de los componentes pictóricos y la letra. Y el tema central, precisamente como el nombre lo indica, de Altepeamat o Tlalamat, es la cuestión de la tierra al interior de el pueblo. Entonces, como mencioné, es un corpus que se ha analizado desde los años 30 e incluye estudios de grandes personajes como fue Gómez de Orozco, Robert Barlow, Donald Robertson, Joaquín Galarza y ahora más recientemente Stephanie Wood, Javier Nogués, Raimundo César Martínez y Jessica Esther. Entonces es una serie de documentos que ha dado muchísimo de qué hablar precisamente por esta característica tan particular, o sea, por este estilo tan particular y además porque los vemos a lo largo de toda esta región, o sea,
Para 1975, Donald Robertson, que fue el primero que hizo un catálogo exhaustivo y extensivo de todos los Techaloyans que identificaron, precisamente da un número de 48 aproximadamente, pero este es un número que puede ampliarse, ¿verdad? Porque muchos de estos están resguardados en bibliotecas y colecciones públicas. Sin embargo, hay algunos que aún están en manos de privados, por lo que el número todavía es tentativo. De hecho, todavía hay algunos Techaloyans que están en manos de las comunidades, pero sobre todo se encuentran en la región de la Ciudad de México, el Estado de México, sobre todo en el Valle de Toluca y en Hidalgo. Entonces, tenemos una región muy específica donde fueron creados y además que fueron sobre todo que estuvieron en manos de las comunidades. Y hoy en día, Jessica Esther, en su tesis de doctorado, identificó 4 comunidades que aún tienen Techaloyans en su posesión, que es San Pedro Xictepec en Tenanco del Valle, San Pedro Tototepec en Toluca, en el Estado de México, San Nicolás Totolapan en la Magdalena Contreras y en San Lucas Xoloc, Tecámac, Estado de México, lo cual es extremadamente interesante, sobre todo porque muchos de los mapas y que precisamente de pleitos de tierras que encontramos en el AGN, pues fueron utilizados en procesos legales o fueron quizás creados con la intención de estar o ser utilizados en las cortes, pero el hecho de que estos documentos sean sobre todo resguardados y, y privados está sugiriendo un uso, ¿no? Y que es un uso al interior de las comunidades. Pero vamos voy a entrar en materia más adelante al respecto. Entonces, ¿por qué estos documentos han sido tan particulares? Y además, o sea, ¿cuál es el contexto de creación, no? Y ha sido todo un debate, ¿no? En los primeros estudios, o sea, se estimaba que eran documentos de aproximadamente por el uso de la mate, por el uso de las pictografías, por el uso del náhuatl, de finales del siglo XVI. Pero análisis extensivos del uso del lenguaje, de la materialidad, del estilo, pues han indicado recientemente que se dieron en un proceso de composición de tierras, que es aproximadamente a finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, y este proceso, conocido como composición de tierras, tenía el propósito de solucionar la distribución irregular y ocupación ilegal de tierras, y además se convirtió en uno de los mecanismos predilectos para la recolección de impuestos, ¿no? Que era sumamente importante para el sustento de la monarquía católica, ¿no? La monarquía hispánica. Entonces, la propuesta empezó a ganar momentum a partir de 1643, durante la administración del virrey Conde de Salvatierra, y entonces para que uno fuera reconocido como propietario, se debía hacer un pago y presentar documentación escrita, como se muestra en este documento. Y algo que es bien interesante de esto es que había reglas, o sea, había muchas reglas de cómo debían de ser el formato para presentar una prueba, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la pragmática de 1936 redactada por Felipe IV, que dice que no se puede hacer ni escribir ninguna escritura, ni instrumento público, ni otros despachos que por menor INAN declarados en una cédula nuestra, si no fuera en papel sellado con 4 sellos que para este efecto hemos mandado a disponer con la diversidad, forma y calidades que se contienen en dicha cédula, porque nuestra voluntad es añadir esta nueva solemnidad del sello de forma sustancial para que sin ella no puedan tener efecto ni valor alguno. Es decir, la expectativa cuando uno quería ser partícipe en o era requerido de presentar documentos para la composición de tierra, era esto, que se presentara en papel sellado, que, o sea, había un formato en específico. Y claro que a lo mejor esto podía variar o ciertos documentos hechos en otros tipos de papeles podían ser validados, pero el uso de los sellos se convirtió en un elemento para hasta cierto punto
medir o ver la legitimidad de un documento. Entonces, para finales del siglo XVII, la monarquía hispánica atravesó una crisis política y económica a raíz de que tuvo muchos conflictos bélicos con otras potencias eh, europeas. Entonces, el Consejo de Indias, que era el encargado de administrar todos los asuntos relacionados con las colonias y los virreinatos en América y Asia, empezó a reconsiderar los mecanismos de recolección de impuestos. Y antes, las comunidades o los llamados pueblos de indios estaban exentos de ingresar a la composición de tierras, pero por primera vez en 1692 fueron requeridos o fueron, ahora sí, pues llamados a participar en este proceso de composición de tierras, lo que implicó que tenían que confirmar legalmente la posición de las tierras del pueblo y pagar las cuotas de composición. Entonces, pues precisamente estaba esta misma expectativa de presentar evidencia judiciaria en estos formatos. Y eso no era ninguna sorpresa, ¿no? O sea, los pueblos indígenas de Hidalgo y el Estado de México, la Ciudad de México, no eran ajenos al uso del papel sellado y al pago de cuotas. Por ejemplo, aquí tenemos un testamento de Tomás Juan Indio, y sobre diligencias para la petición de bienes que está resguardado en el archivo del Poder Judicial del Estado de México y como podemos ver está en papel sellado, tiene el membrete y por ejemplo aquí en el archivo histórico del Estado de México tenemos esta venta de tierras, mismo, tiene el membrete y tiene los sellos. Entonces, no es por desconocimiento, ¿no? Y la hipótesis que se ha manejado es que precisamente los Techaloyans estuvieron hechos en este contexto de la recomposición de tierras, pero precisamente ahí es donde empieza la materialidad a empezar a sugerir cosas, ¿no? O a cuestionar esta interpretación y esta narrativa, ¿no? Porque el formato, los materiales y el contenido, pues definitivamente es completamente diferente a este, ¿no? Y si bien aquí tenemos el uso del náhuatl y aquí tenemos también un documento centrado en venta de tierras, digamos que son como ahora sí que universos documentarios sumamente diferentes, ¿no? Entonces, si bien los textos abordan la cuestión territorial, vale la pena preguntarnos si el público objetivo o el público target o al que iba dirigido realmente era el sistema legal español, ¿no? Y sobre todo por lo que les mencionaba en un principio, ¿no? O sea, cuando un pueblo quería presentar un mapa, estaba usualmente acompañado de todo un expediente judicial y se presentaba como una prueba y usualmente esos expedientes judiciales los podemos encontrar precisamente en el Archivo General de la Nación o los podemos encontrar en el archivo del Poder Judicial del del Estado de Hidalgo, del Estado de México. O sea, están resguardados, ¿no? Porque precisamente fueron presentados ante las autoridades, y entonces las autoridades eran los encargados de resguardar esa documentación. Pero no tenemos en este caso, o más bien en el caso de los Techaloyans, están resguardados actualmente en bibliotecas y colecciones privadas. Lo que quiere decir es que muchos de ellos no llegaron a presentarse, al menos no en la época colonial, o no llegaron, si bien a quedarse permanentemente resguardados, eh, por archivos, en los archivos eh, digamos, públicos. Y incluso, por ejemplo, el Techaloyan de Coajimalpa, que está resguardado en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, estuvo en posesión del pueblo de San Pedro Coajimalpa hasta 1865, cuando lo presentaron ante Maximiliano y solo lo cedieron porque precisamente estaba bajo la promesa de que se iba a legalizar, o sea, que se iba a validar. Entonces es algo muy interesante de los documentos, o sea, no solamente el formato, sino también su historia de cómo han ido, o sea, de cómo han ido pasando en manos de particulares. Eso también nos va diciendo
o sea, o al menos va sugiriendo quizás quién era el público, ¿no? Cómo se utilizó y después cómo salió de los pueblos, ¿no? Y sobre todo en el siglo XIX, cuando empezó toda esta cuestión del coleccionismo y todo, que nos hace pensar también si salieron o fueron sustraídos de forma irregular de sus lugares de origen. Algo quizás un caso bien interesante precisamente de un potencial uso de Techaloyans en las cortes coloniales nos lo da Stephanie Wood en su artículo Don Diego García de Mendoza Moctezuma a Techaloyan Mastermind, y ella narra y encuentra en el AGN el proceso contra Don Diego Mendoza Moctezuma, que era un arriero de 1705, donde él fue enjuiciado por falsificar documentos, ¿no? Y por la descripción de los documentos y la descripción y o más bien la, la transcripción del documento, sí, una disculpa, no, da cuenta de que tenía muchos de los elementos narrativos que tienen los Techaloyans, que son históricos, que empiezan a narrar la fundación del Altepet, muchas veces también narran la llegada de los españoles, también la repartición o la concesión de tierras por parte del virrey, del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. Entonces, por todas estas características, la historiadora Stephanie Wood llega a la conclusión de que él pudo haber sido uno de los posibles creadores de estos documentos, ¿no? Por este juicio de falsificación de títulos de maguey, y lo pongo maguey porque ahora los estudios materiales han indicado que en su mayoría son de papel amate, a una comunidad muy específica de San Pedro Tototepec, pero recientemente, bueno, en 1999 salió el estudio del Códice Techaloyan de San Pedro Tototepec, con un estudio introductorio por Javier Nogués. Entonces puede que se trate de otro documento, porque ese documento fue quemado como parte del proceso. Y, y algo bien interesante es la forma en cómo se describe, ¿no? Cómo se describe la ocupación de don Diego de Mendoza Moctezuma, ¿no? Y el abogado de la audiencia, Joseph Luna, lo describe como se entretiene y ocupa de esta habilidad haciéndolos para los indios que se lo piden. Entonces, si bien puede ser que en efecto la comunidad de San Pedro Tototepec trató de utilizar un Techaloyan para probar precisamente la posesión de sus tierras, también el hecho de que don Diego Mendoza Moctezuma fuera encarcelado nos habla de quizás, por ejemplo, de las consecuencias de intentar utilizarlos en un sistema jurídico ajeno al que fueron creados, con sus propias convenciones, sus propias autoridades, expectativas y procesos de creación. Entonces aquí estamos viendo una posibilidad, ¿no? O sea, de que si bien sí hayan sido con la intención como las autoridades españolas lo interpretaron, de que fue una falsificación, de que estuvo, o sea, y de que precisamente el uso del material fue para que pareciera antiguo, muy bien, pero también podemos entenderlo como que había múltiples sistemas judiciales, legales, y entonces con expectativas muy diferentes en cuanto a qué es un documento legal, ¿no? ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, pues precisamente en esta unidad política y administrativa llamada el Altepet. ¿Y qué es esto del Altepet? ¿No? O sea, primero o sea, Altepet es una palabra en náhuatl que literalmente se traduce agua cerro, y James Lockhart, que es uno de los grandes estudiosos de esta estructura política y territorial, describe que los nahuas del centro de México ejercían control político a través del Altepet, el cual era un cuerpo liderado por un dirigente dinástico llamado Tlatoani, o el que habla, ¿no? Entonces, debido a la dimensión dinástica, el Altepet dependía de la unidad étnica del grupo, que usualmente se trazaba, perdón, hasta tiempos inmemorables. Entonces tenemos que los cimientos del Altepet se sostenían en la narración del pasado. Y hay algo muy interesante, ¿no? Que podemos ver aquí
en una cuota de, en un, perdón, en una, en esta cita de la relación de los señores de la Nueva España, escrita por Alonso de Zurita en el siglo XVI. Y es que dice, este principal, cuando está describiendo la cabeza del Calpulli, que es como se van subdividiendo los Altepet, el Altepet en como una especie de barrios o unidades administrativas más pequeñas, tiene cuidado de mirar por las tierras del Calpulli y defenderlas, y tiene pintadas las suertes que son, y las lindes, y a dónde y con quién parten términos y quién las labra, en las que tienen cada uno, y cuáles están vacas, o sea, vacantes, y cuáles se han dado españoles, y quién, cuándo a quién las dieron. Y van renovando siempre sus pinturas según los sucesos y se entienden muy bien por ellas. Entonces estamos viendo que hay toda una administración de la tierra que se está, eh, que se está, que se está, es que me está saliendo un poquito lo poches, pero que se está eh, eh, recording, que se está escribiendo y que se está registrando, perdón, Ajá, que se está grabando. registrando en estos pinturas, ¿no? Entonces hay toda una tradición del registro de pinturas, del registro de las tierras, de cómo van cambiando de administración, o sea, de cuáles tienen los españoles, de cuáles son del Calpulli, de cuáles son de otro Calpulli. Entonces, es una sistematización precisamente de toda la repartición y de todas las tierras agrarias. Y algo bien importante, ¿no? Sabemos que el Alteped es un sistema político, una unidad política, que es una unidad étnica, pero también nos preguntamos como el Alteped como un sistema jurídico, ¿no? En el sentido que es una serie de normas que protegen los intereses de la comunidad. En este caso, los intereses de la comunidad en términos de tentación de la tierra, ¿no? Y además que están proporcionando un marco para la resolución de conflictos, que en este caso son conflictos agrarios. Y algo que es bien, bien interesante y por qué me permito decir esto es continuar un poco con la cita de Zurita, ¿no? Y precisamente que él menciona, y es su cargo, como está dicho, dar tierras a los que no las tienen para sus cementeras, o si tienen pocas, según su familia, les dan más. Y tienen cuidado de amparar la gente del Calpulli y de hablar por ellos ante la justicia y ante los gobernadores. Y en casa de este se juntan los del Calpulli a hacer y tratar lo que conviene a sus calpulli y a sus tributos y a sus fiestas. Y en esto gasta mucho porque siempre en estas juntas, que son muchos por años, les da de comer y beber y es necesario para que los tenga contentos y quietos. Es decir, o sea, había una administración y había autoridades que se encargaban de la administración de estos, de los territorios y además de resolución de conflictos, ¿no? Porque había que tenerlos apaciguados, pero si en caso de que hubiera un conflicto mayor, entonces era su responsabilidad ir ante las autoridades. Entonces eso nos está hablando de esta persistencia del Altepet como un marco histórico territorial, pero también jurídico, porque precisamente son los elementos que estamos encontrando aquí en los Techaloyans. La cuestión histórica, la cuestión territorial, pero también un elemento jurídico. Ahora, quizás no necesariamente para el sistema legal español, pero definitivamente se narra exactamente de qué tierras pertenecen a cierto pueblo, incluso a veces a ciertos barrios. Entonces depende mucho del Techaloyan que estemos estudiando, pero definitivamente, vuelvo y insisto, hay un uso sistemático y hay un registro sistemático de los límites territoriales de cada, o sea, de a quién le pertenecía, qué, cuántos, eh, ahora sí que cuántos metros, cuánto pedazo de tierra. Y además está esta cuestión, ¿no? Y vuelvo a mencionar que no es menor, o sea, el uso deliberado de materiales. Vuelvo y regreso. Los pueblos indígenas del centro de México no eran ajenos al uso del papel sellado. No, y si bien el papel era escaso,
Y incluso era escaso no solamente para las comunidades indígenas, sino también era escaso para los criollos, era escaso incluso para las autoridades, porque tenía que venir desde España, precisamente porque solo en España se podrá producir el papel sellado. Entonces, sí nos da pie a cuestionar como, bueno, entonces, ¿por qué están utilizando estos materiales, no? ¿Por qué el papel amate? ¿Por qué los pigmentos? ¿Por qué entonces la pictografía? ¿Por qué las coberturas del papel? Y además de eso, no solo eso, sino más allá del conocimiento histórico del Altepet, más allá del objeto mismo, los propios códices Techaloyan revelan que su creación demandó habilidades artesanales, artísticas especializadas, ¿no? ¿Quién hacía el papel amate? ¿Quién sabía cómo generar ese papel amate? ¿De dónde se traía? Porque además estamos hablando de papel amate hecho de ficus, o sea, de árboles, de dos especies de ficus muy particulares. Entonces, ¿dónde se está produciendo el amate? Número dos, ¿quién está produciendo los pigmentos? Y además, ¿dónde se están, o sea, esta escuela o esta forma de representar el Altepe y de representar tanto los agentes humanos como no humanos, o sea, está hablando de una tradición, de algo que está sucediendo ahí, ¿no? Que está demandando, o sea, a lo mejor para los historiadores del arte y de estos documentos de 1930 no se les hacían tan sofisticados quizás como un códice florentino o como los documentos creados en el Colegio de Tlatelolco, pero definitivamente hay un grado de sofisticación y un grado artístico que demanda habilidades de creación de pigmentos y también artísticas. Y además saber trabajar la piel, ¿no? O sea, tenía que haber gente especializada, artesanos especializados en el trabajo de la piel. Entonces, aquí vale mucho la pena preguntarnos el acceso al papel amate, porque si bien, y vuelvo y repito, era escaso el papel europeo, se utilizaba. Y no era el único formato disponible. También pudo haberse hecho en telas, pudo haberse hecho en muchos otros soportes. Entonces, ¿cuál es, por qué, de dónde viene ese papel amate? ¿Quién enseñó a trabajar el papel amate, no? Porque además es eso, los pigmentos, pero ¿cómo sabes dibujar en papel amate, no? Porque no los que pinten o los que están familiarizados con el uso de los de materiales, no sé, que se dediquen a hacer óleo o que se dediquen a hacer técnicas de acuarelas, pues sabrán que el papel es muy importante, ¿no? Y hay que saber trabajar el papel. Entonces, cómo, o sea, dónde se aprendió, dónde aprendieron a trabajar el papel amate, ¿no? Además, qué pigmentos utilizar para que sean resistentes en el papel amate y, como mencionaba, la creación de coberturas de piel, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, algunos funcionarios españoles de la época sugirieron que el uso del amate tenía la intención de que los documentos parecieran de más de 100 años de antigüedad, es decir, para simular la antigüedad de los archivos y reforzar su credibilidad. Pero yo aquí me hago una pregunta, o sea, más bien, ¿cuáles eran los significados arraigados del amate dentro de las comunidades nahuas, otomís, matlatzincas? Porque precisamente ahora es que me quiero regresar a esta cuestión eh, de la ubicación de estos territorios, porque si bien sí tenemos grupos nahuas en el centro de México, o sea, en realidad en el Valle de Toluca y en el Valle de Apan estamos frente a grupos otomíes, pero también con grupos matlatzincas que tenían conocimiento del náhuatl, ¿no? Entonces, estamos viendo que no nada más estamos enfrentándonos contra náhuatl o contra sistemas utilizados únicamente por los nahuas, sino también que fueron utilizados por otomíes, por matlatzincas y seguramente por muchos otros grupos de la rama otomangue. Entonces, a lo mejor es un sistema jurídico, digamos, como que trata de ser internacional o de ser utilizado por los mayor número de pueblos posibles, pero entonces esto es interesante, ¿no? El uso del náhuatl como una lengua de comunicación, ¿no? Para establecer límites territoriales. Y entonces es precisamente, regreso a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los significados arraigados del amate dentro de las comunidades? Así como el significado más amplio de los libros como recipientes de la memoria histórica y política, ¿no? Sobre todo cuando la cuestión religiosa y sagrada están al centro del discurso ritual y ceremonial
de estas narraciones de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué significa que estén hechos en libros, ¿no? Y a manera de libros. ¿Por qué no nada más presentar un documento en fojas? Entonces, vale mucho la pena también cuestionarnos precisamente quién era el público al que iba dirigido. O sea, o sea, nosotros pensamos que cualquier pleito legal seguramente era contra los españoles, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, pudo haber sido pleitos entre mismos pueblos o quizás una reinterpretación precisamente de los límites territoriales que cada comunidad tenía acceso, ¿no? Y entonces también nos habla de una sistematización del conocimiento del Altepe, ¿no? Porque en esta área geográfica, que si bien es localizada, es extensa, los techaloyans tienen un mismo estilo, en su mayoría también tienen un mismo como estilo narrativo, pictórico, de uso de materiales, ¿no? Y además esta sistematización, o sea, de indicar exactamente cuántos mecat, cuántos cordeles le pertenecían a cada calpulli, ¿no? Entonces nos está hablando de, ahora sí que de una fijación por la sistematización. Y además, eh, también nos habla de un uso sistemático de los materiales y técnicas para trabajar los materiales, ¿no? Y es bien interesante, por ejemplo, lo que también nos revelan estos techaloyans. Y aquí, por ejemplo, voy a leerles un extracto de un techaloyan de Santa María Tepezoyucan y San Jerónimo Asa, que hizo la traducción Susana Sánchez Ramírez, y se traduce así, ¿no? Ahora en este tiempo, aquí en nuestro palacio estamos todos nosotros las autoridades, nos juntamos todos los hijos de los habitantes del pueblo, nosotros juntamos, aquí ante nosotros juntos se firma con tinta este papel de tierra, todo está aquí, ya se tendido, ya se ordenado. Entonces, además nos están hablando de todo un sistema de autoridades asociadas al documento. Y oh sorpresa, ¿qué estamos viendo en algunos de los techaloyans? Precisamente cómo se está generando el conocimiento, ¿no? Porque está la presencia del Tlayancanqui, que es el que guía el regidor, del Calpichque, de los mayordomos, de los guardianes, de los fiscales y de estas figuras que eso ya también, o sea, será objeto de estudio, ¿no? De los Tlaquisque, de los Tlapaquiscatzin, ¿no? De los Tetlanquisque, o sea, de los Tlacuilos también. Entonces, ¿quién está detrás de la creación de estos documentos, ¿no? Y además, ¿cómo se valida ese conocimiento que está dentro del documento? Porque no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero es como si yo quiero ir a un pueblo y a ponerme a recitar la historia del pueblo, o sea, ¿con qué autoridad voy, no? O sea, o sea, tiene que haber un sistema de legitimización del conocimiento, ¿no? ¿Quién puede producir conocimiento, no? O es como si yo quisiera ir con ustedes, ¿no? Y que ustedes están estudiando pedagogía y yo quisiera venir a hablarles de todas las teorías cuando yo no conozco nada al respecto, ¿no? Entonces, había autoridades asociadas al documento, o sea, quién podía generar esta información y plasmarla en estos papeles, ¿no? Y además, esto todavía se complejiza más si nos vamos al Códice Florentino, ¿no? Siglo XVI, el sistema de autoridades que se nos muestra ahí, ¿no? Que no nada más es el Tlacuilo el que está involucrado en la creación del conocimiento, sino también el Cuicani y el Tlamatini. Y creo que no hay mejor forma que irnos al Códice Florentino a través de la traducción que nos dejaron López Austin y García Quintana, de qué es el pintor, ¿no? Y aquí nos dice que el pintor es oficio saber usar colores y dibujar o señalar las imágenes con carbón o hacer buena mezcla de colores y saber moler y mezclar y mezclar. Entonces, aquí es bien importante. El buen pintor tiene buena mano y gracia en el pintar y considera muy bien lo que ha de pintar y matiza muy bien la pintura y sabe hacer sombras y los lejos, pintar los follajes. El lejos puede ser los legajos, o sea, el documento, y por eso es penoso y los lejos y pintar los follajes. El mar pintor es de malo y voto ingenio, y por esto es penoso y enojoso, y no responde a la esperanza del que da la obra, ni da lustre en lo que pinta y matiza mal. Es decir, o sea, sí,
o sea, tenían la labor de crear el soporte, tenían la labor de crear los colores, los pigmentos, tenían la labor también de esto de señalar las imágenes con carbón, pero algo que es muy importante, o sea, tenían que representar lo que se les decía, porque si no era un mal tlacuilo, ¿no? Entonces, si bien ellos estaban encargados de pasar en pictografías o con caracteres eh, los pensamientos, no es, o sea, aquí nos está sugiriendo que ellos no estaban, no tenían la autoridad sobre lo que se escribía. Alguien les estaba diciendo qué escribir, ¿no? Entonces nos vamos, ¿no? Sobre el mismo códice florentino y nos habla de los cantores, de los cuicani. El cantor alza la voz y canta claro, levanta y baja la voz y compone cualquier canto de su ingenio. El buen cantor es de buena clara y sana voz, de claro ingenio y de buena memoria. Y antes de que se cante en público, primero se ensaya. Entonces también era toda una performación, ¿no? O sea, de quién iba a decir lo que estaba dentro de los documentos, o sea, y además que se tenía que ensayar, ¿no? Y se tenía que tener buena memoria, o sea, mm, este lenguaje se aprendía, no nada más se iba y de la nada venía a recitarse, ¿no? Se ensayaba para que justo se dijera en el tono correcto, con las palabras correctas. Entonces, hay ahí toda una performatividad de los documentos. Y aún una figura extremadamente importante, ¿no? Que es el Tlamatini o el sabio, ¿no? Y lo describen de una forma con un lenguaje muy interesante, ¿no? Porque dice, el sabio es como lumbre, o hacha grande, y espejo luciente y pulido de ambas partes, y buen dechado de los otros, entendido y leído. También es como camino y guía para otros. El buen sabio, como buen médico, remedia bien las cosas, da buenos consejos y buena doctrina con que alumbra y guía a los demás por ser el de confianza y de crédito, por ser cabal y fiel en todo. Y para que se hagan bien las cosas, da orden y concierto, con lo cual satisface y contenta a todos, respondiendo al deseo y esperanza de los que llegan a él. A todos favorece y ayuda con su saber. Es decir, él tiene conocimiento de los valores y normas en un sentido amplio. Y además también nos describen, ¿no? El mal sabio es mal médico, tonto y perdido, amigo del nombre de sabio y de vanagloria, y por ser necios es causa de muchos males y de grandes errores, peligroso y desempeñador, engañador o embaucador. Entonces, lo mismo, no cualquiera podía ser un tlamatini, no cualquiera podía tener este conocimiento, ¿no? Entonces había que, o sea, se tenía ciertas expectativas de lo que debía de ser un sabio, una persona que sabía cosas, ¿no? Entonces, esto nos da, o sea, las descripciones del Tlamatín y del Cuicán y de Tlacuiloque, del Tlacuilo, nos sugieren que los documentos pictóricos elaborados por los Tlacuiloco estaban profundamente arraigados en las tradiciones orales. Y además que performarlos frente a la comunidad sugiere que era un proceso importante para su autenticación y además el rol central que tienen las comunidades. Entonces aquí es donde viene esta intervención de tecnologías jurídicas del Altepet, ¿no? Porque mi intención con ponerle tecnologías jurídicas no es para proyectar naciones europeas o decir que estos son instrumentos de modernidad o que se están apegando a sistemas jurídicos eh, modernos, ¿no? Sino más bien tecnologías en el sentido más amplio, ¿no? Un término que englobe todos los sistemas sociales relacionados con la producción de conocimiento, técnicas y prácticas materiales, y también que está asociado con autoridad, tanto en el momento de la repartición de las tierras como en la creación misma del conocimiento sobre el Altepe, sobre quién va a estar ahí, ¿no? Y entonces la tecnología viene a ser entendida como un sistema generador de bienes materiales, prácticas y relaciones sociales, porque finalmente hay una relación, estamos viendo relaciones sociales eh, 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 por miembros de la comunidad. Estamos viendo representaciones de cómo se está leyendo y se están creando los documentos en frente del pueblo. Además, estamos viendo que se necesitaban diferentes expertices, ¿no? Una expertise técnica, una expertise performática y una expertise de conocimiento, ¿no? Y que está
independientemente de las instituciones, digamos, educativas. Entonces, precisamente este marco permite estudiar como, o sea, desde un entendimiento cultural de la tecnología como una práctica creativa que se basa en el conocimiento y prácticas, en este caso artesanales y artísticas, así como las técnicas asociadas aplicadas a un ámbito muy particular, que es el ámbito jurídico, que está fuertemente relacionado con la esfera ritual y ceremonial. Es decir, o sea, el conocimiento no solamente es histórico y o territorial, sino también es un conocimiento ritual asociado a elementos agrarios, ¿no? Que utilizan nomenclaturas y sistemas bien definidos para para hacer la repartición de tierras. Y algo que es bien interesante es precisamente que los techaloyans, tanto por escrito como en pictografías, porque no nada más tenemos esta representación del techaloyan de San Pedro a Tlapolco, sino también tenemos este que está en la Biblioteca Nacional del Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, de Chaloyan de San Cristóbal Coyotepec, precisamente la creación de documentos y la presencia de los miembros de la comunidad en esa creación, o sea, donde parece que se está diciendo qué se va a escribir, cómo se va a escribir, los escribanos que están ahí. Por ejemplo, podemos ver un conjunto de mujeres presentes ahí, los otros miembros, por ejemplo, los tlameme, ¿no? Que vienen cargando, que vienen en los caminos, o sea, la reunión de las autoridades, ¿no? Con sus varas, ¿no? También, por ejemplo, la participación muy importante de los religiosos, ¿no? Que también eran conocedores del náhuatl, ¿no? Y que muchas veces eran la primera línea, ahora sí que de contacto con el sistema jurídico español, ¿no? Entonces también podemos intuir que muchas veces estaban aconsejados por estas figuras, pero también al mismo tiempo, o sea, o sea, quienes están hablando y quienes están diciendo, o sea, el fraile en este caso está escribiendo, pero ¿quién está hablando y quién está diciendo lo que se tiene que escribir, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Y además no solo nos permiten entender en la época colonial, ¿no? Estos sistemas de autoridades y de eh, generación de conocimiento, ¿no? Porque precisamente es aquí como yo conocía al doctor Raúl Macuil, ¿no? Porque estas figuras del Tlamatini, ahora conocidos como Tlamatques, ¿no? Que son los que saben cosas, precisamente son los portadores de la tradición oral, ¿no? Entonces todavía tenemos estas figuras en comunidades nahuas, ¿no? Y también me pongo a pensar, ¿no? En el rol de los cronistas municipales, ¿no? Que a veces están, o sea, si bien sí tienen muchas de las herramientas de los historiadores académicos, también al mismo tiempo se nutren sus historias de toda la tradición oral, ¿no? Y, por ejemplo, como el doctor Raúl Macuil en su texto de tradición oral Nahua contemporánea y mapas coloniales, aquí me voy a permitir citar o más bien decir en voz alta una cita: las imágenes católicas reconocen simbólicamente los límites territoriales de la comunidad y los vecinos son los encargados de reforzar y transmitir año con año a las generaciones más jóvenes lo que por siglos se ha heredado. La participación de los niños es indispensable, ya que ellos ven, escuchan, aprenden lo que sus madres y padres hacen. De esta forma se asegura que la vida ritual siga viva. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, precisamente como el Techaloyan de San Cristóbal Coyotepec, y luego el Techaloyan de San Pedro Atlopolco, y que tienen todo, o sea, que le están hablando al santo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en realidad el santo será la representación de estos límites territoriales. Es algo muy interesante, ¿no? Que vale la pena explorar, o sea, cuáles son los significados de todos estos elementos religiosos, sí, precisamente como parte de la vida espiritual de las comunidades indígenas, pero también como forma de sistematizar el conocimiento territorial. Entonces, yo con esto doy cierre a mi plática. O sea, más que nada, yo quiero dejar aquí nada más como ciertas ideas, ¿no? Que pensemos más allá como de si realmente todos los documentos sobre tierras que tienen las comunidades indígenas fueron creadas para defender de los españoles
o también pudieron ser para ser utilizadas internamente, ¿no? Para sus propias necesidades jurídicas, quizás muchas veces al margen, pero quizás muchas veces más significativas para las comunidades. Dentro de los sistemas jurídicos. Entonces, yo quiero agradecerles por su atención y también decirles que aquí está mi correo, o sea, si en algún momento quieren contactarse conmigo, o sea, a mí me encanta mucho siempre tener como conversaciones, entonces, pues nada, o sea, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana Zúñiga, por esta interesantísima plática que pues sí nos remite casi casi a los orígenes de los pueblos en la época colonial. Muy interesante. Ahora abrimos el espacio de preguntas, dudas del público que nos hace favor acompañarnos en el Meet o también de el Facebook que tenemos. Saludos de Oscar Cedeño, de allá de la comunidad tlaxcalteca de San Simón Tlatlauquitepec, que ellos tienen un trabajo bastante interesante, intenso sobre su archivo y que si bien no tienen techado ya, pero tienen unos documentos pictográficos bastante interesantes. También tenemos saludos de Guadalupe Mendoza Ramírez, de Toluca, del Estado de México, y ella nos pregunta, ya para ceder el uso del micrófono a quienes hacen favor de acompañarnos en el Meet, eh, nos está refiriendo Guadalupe Mendoza Ramírez, más bien te pregunta, ¿en qué archivos se conservan los códices Techaloyan? Es un gran ejemplo de patrimonio cultural e histórico. Uy, pues se conservan en muchas bibliotecas, o sea, por ejemplo, sobre todo hay mucho, bueno, hay una cantidad significativa en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, también, por ejemplo, en el Brooklyn Museum, o sea, ahí en Nueva York, hay Techaloyans, también en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, o sea, sobre todo muchos están en Europa y en Estados Unidos. Entonces, por eso era mi intervención, de que también la historia de los Techaloyan mismos, su circulación en bibliotecas europeas y estadounidenses nos dice mucho, pues no sé, de los procesos de extracción, ¿no? No sabemos, probablemente irregulares, pero eh, pero precisamente pocos, o al menos no públicamente, pues están en las comunidades. Muchas gracias, En el Ana. país. Sí, también. Y pues le cedemos la palabra a Patricio Méndez. Adelante, Patricio. Uy. Gracias, gracias. Buenas tardes, antes que nada, igual felicidades por esta conferencia. La verdad es que me gusta saber que de pronto los textos que a veces compramos, pues quizá en el camino nos brindan un poquito de información, pero siempre como que esconden otras cosas, pues, o falta algo más ahí en esos textos por qué decir, ¿no? Recordaba un poco esto que creo que se llama Isabel, hija de Moctezuma, y entonces me suena un poco, me sonaba un poco, bueno, me causaba ruido más bien esta parte, ¿no? Donde se dice que ella es como quien une como estos dos puentes entre lo prehispánico y lo colonial, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, siempre va narrando la historia de cómo es que va consiguiendo, por ejemplo, estos, estos roles de, pues de propiedades que en algún momento eran de sus padres, ¿no? Pero nunca ponen, o sea, estaba queriendo hilar como esta parte donde están, esta mano de los artesanos, ¿no? De la gente que hace el papel, de dónde provenía, de dónde sale. Yo creo que a veces en algunos textos falta como enriquecer esa decir que sí hay un contexto histórico donde la comunidad náhuatl, digamos, es como como una parte de la lengua franca, ¿no? Donde se encuentran muchas partes, pero que también es como una lengua de negociaciones por medios territoriales y también quizá por conquista.
pero lo interesante, o sea, hasta ahí yo me quedaría con más falta como contextualizar esta parte de, pues, de la persona que se dedica, digamos, a la elaboración del papel amate, de dónde proviene, de también qué relación hay entre las personas que hacen el papel amate con, digamos, con la resignificación de la tierra o de los magueyes, ¿no? Porque también, o sea, también la tierra, o sea, por sí misma, dice que se rige, pero yo creo que hay otra parte donde las personas no sé, como lo que las sobreexplotan, y antes no creo que fuera así, ¿no? Me parece que antes sí se le guardaba un respeto y cosa que pues solamente hablamos como de ese respeto, pero no se profundiza, pues, ¿no? Quizá a mí me gustaría más como esa parte, o sea, conocer un poquito más de esa historia. Muchas gracias. Sí. No, muchísimas gracias. Y es sumamente relevante porque, o sea, algo que se nota luego cuando se estudian estos documentos es que se da el instrumento o el documento, el libro por hecho, ¿no? Se hizo, tlacuilos, ¿no? Alguien lo hizo, entonces ya nos dedicamos a estudiar cómo se utilizó, ¿no? Pero cómo se crea, por qué se crea, o sea, el contexto mismo de la producción quizás lo damos por sentado, ¿no? O es fácil darlo por sentado, ¿no? Porque hay otras cosas, otros elementos apremiantes, ¿no? En los casos judiciales. Y precisamente es muy interesante esto que mencionas de la resignificación de la tierra, ¿no? Y también, por ejemplo, la cuestión del papel maguey, ¿no? Porque es bien interesante que muchos de estos pueblos también estaban, o sea, estaba creciendo toda esta cuestión de las haciendas, ¿no? Entonces tenemos las haciendas pulqueras, ¿no? Había muchísimo maguey, entonces seguramente también muchísimo, y hay representaciones de maguey en muchos de estos techaloyans. Y también tenemos al ganado menor en el Valle de Toluca. Entonces también, ¿qué está significando la tierra con este nuevo sistema de producción que es la hacienda, ¿no? Que está cada vez más y más en boga. Y finalmente, ¿no? O sea, ¿cómo se están refiriendo, ¿no? Porque no todas las tierras eran iguales, ¿no? Porque había tierras de cultivo, había tierra, o sea, había diferentes tipos de tierra que también se ven ahí en los techaloyans. Entonces, hay toda una sistematización en múltiples niveles de qué nos están diciendo los códices techaloyans. Adelante, Patricia. Sí, perdón. Y también eso me agrada, bueno, eso de la resignificación me mueve también, pero por ejemplo también la parte entre cuando las comunidades se reunían, o sea, cómo lograr ese gran consenso de poder, porque al final de cuentas era un poder que jerarquizaba, pues, ¿no? Era un poder que tenía que irse más allá para saber la estructura de los lineamientos de tierra y también de los lineamientos de cada comunidad o cada calpulli, pues recuerdo que una vez andaba acá por cerca de Morelos y escuché a un abuelo decir, ¿no? Pues ¿cuánto mide tu terreno? Cerca de 10 varas, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿y eso cómo es, no? O sea, 10 varas que es como 100 metros, 200 metros, o sea que yo no sabía qué valor ponerle a cada decía, ¿no? Y es que decían precisamente así nuestros abuelos nos lo dieron, nos lo midieron por varas y algunos otros, digamos acá en la Huasteca de Hidalgo, en la Sierra Oriental, escuché que decían que era por cuartillo, ¿no? ¿Cuántos cuartillos tienes de tierra, no? Pues yo decía, ájale, pero ¿cómo va a ser contar frijol por frijol o maíz por maíz o cómo, no? Eso, o sea, eso es lo que mueve, ¿no? Que a veces acá, digamos, entre la comunidad aquí en la ciudad nos cuesta trabajo porque cuando escuchamos eso, pues como estamos acostumbrados al el eurocentrista de que todo está estructurado, pues no conocemos aquel valor simbólico que ellos le dan a la tierra, ¿no? Y eso es lo que hay que rescatar. Bueno, a mí es lo que digo, lo que me mueve a rescatar, ¿no? Ese valor de la tierra, ese respeto a la misma comunidad, al mismo la lengua, porque si una lengua se va, pues no sé, no me gusta decir lo demás, ¿no? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Antes de cederle la palabra a la doctora Dalia, tenemos unos comentarios de Ariadne Alvarado Uribe. No sé si Ariadne quieras abrir tu micrófono y tu cámara.
que no nos escucha, pero ella dice muchas felicidades. Ah, ya, todavía no. Muchas felicidades, de verdad que es muy interesante lo expuesto desde Celaya, Guanajuato. Ahora sí, doctora Dalia, adelante, por favor. Ay, hola, buenas Ah, tardes. perdón. Perdón, es que estoy en el celular y me cuesta como trabajo. Ay, nada más que no le sé cómo abrir la cámara. Así está bien, Ah, adelante. ¿así? Ah, ok. Ay, Dios. Es que de hecho me pone que tengo denegado el permiso para usar la cámara. Entonces, no sé, pero bueno. Bueno, la verdad es que está bastante interesante. La verdad es que, bueno, para empezar, a mí lo que me llamó mucho la atención es como esta parte, ¿no? De que, por ejemplo, tú de formación, eres como de las ciencias exactas, ¿no? Y das como este giro, lo menciono porque, ay, ¿sí me escuchan? Es que Sí, se escucha. Es que me da como, me manda un mensaje que, ay, déjeme checar a ver bien mi señal. Ahorita me vuelvo a conectar, perdón. Perfecto. Entonces le cedemos la palabra a la doctora Dalia. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues Ana Laura, la verdad, muchas gracias por lo que nos has compartido cuando estabas hablando del uso del papel amate, también de los otomís. Me recordó, nosotros estamos aquí en Hidalgo, muy cerca de Puebla, y aquí en la región Otomí Tepehua, en Hidalgo, no sé si conozcas Hidalgo alguna parte, pero acá en Hidalgo hay un pueblito que se llama San Pablito. Y acá se produce papel amate, pero es un pueblo mágico ya por la producción de papel amate. Las familias se dedican a producir el papel amate y siguen plasmando pues elementos ahí de la naturaleza y símbolos también, que creo que son muy relevantes. ¿Tendrás algún dato en esta investigación que estás realizando o has encontrado algunos datos sobre quién usa primero el papel amate, los nahuas o los otomíes, o cómo es ese proceso de intercambio de aprendizaje del uso del papel amate? Yo, por ejemplo, cuando anduve 8 años en la Sierra Otomí Tepehua, aprendiendo muchísimo, y me encontré una comunidad que es otomí, que está en la región de Hidalgo, donde usan el papel amate, allí lo elaboran, y y no sabían que en San Pablito había una producción enorme de papel amate y los está diferenciando una hora, ¿no? Entonces, no sé si por ahí tengas estos datos sobre los usos del papel amate y quién le aprende a quién esto, los nahuas, los otomíes, porque tenemos a los nahuas como el pueblo conquistador y de supremacía, ¿no? En la época prehispánica, pero ¿qué pasa con los otomíes? Gracias. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Y precisamente aquí a lo mejor el doctor Raúl podrá decirnos, pero precisamente creo que es como esta cuestión del huevo y la gallina, ¿no? Porque precisamente nahuas y otomíes, al menos en la región de Tlaxcala, estaban viviendo a veces bajo mismos pueblos, ¿no? O sea, siempre fue una convivencia bastante cercana a la que se tenía, al menos en las fuentes coloniales, incluso no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en este códice catastral de el Códice Vergara, ¿no? Donde también se marca, por ejemplo, cuándo es una casa nahua y cuándo es una casa otomíe y que estaban viviendo bajo la misma jurisdicción, ¿no? Entonces es muy probable que sean técnicas que se hayan desarrollado, pues quizás en paralelo, pero sí es muy interesante y eso a mí también me llamó mucho la atención, o sea que precisamente el papel amate ahorita solo se esté produciendo o se produzca mayoritariamente precisamente en San Pablito y en regiones otomíes. Y algo bien interesante, por ejemplo, de los usos como rituales del papel amate, hay pocos estudios. Ahorita una investigadora aquí en Estados Unidos llamada Bárbara Mundi está metiéndose mucho en el tema de la creación del amate, de la producción. Eh, pero algo que yo, por ejemplo, es cuando estaba explorando el Códice Fiorentino, me parece que es el libro, pero probablemente el libro 9
o sea, de las personas que vendían el papel, o sea, sí había como mercantes o mercaderes especializados en la venta de papel. Entonces, pero, o sea, tenía muchos significados rituales. Entonces, al mismo tiempo fue prohibido, pero luego se necesitaba utilizar. Entonces, digamos que es un material controversial, ¿no? Fue un material controversial y es bien interesante porque sí se menciona, por ejemplo, cómo de las cortezas de los árboles se extraían en el libro 11 del Códice Florentino, ¿no? Se extraían estos pedazos de corteza para la creación de muebles y incluso, por ejemplo, se menciona la creación de pigmentos y todo, pero nunca se menciona la creación del papel, ¿no? Entonces es interesante porque en un texto que está hablando de la producción de materiales sin que incluso representaciones de papel amate, no se hable de la producción, ¿no? O sea, precisamente porque puede estar asociado este ámbito ritual. Y además, precisamente también, solo para cerrar, entre los nahuas de Chicontepec, si bien ellos no utilizan papel amate, sí tienen recortes de papel con diferentes deidades. Entonces es bien interesante la relación del papel con, con, con el ámbito ritual. Y precisamente de ahí mi intervención de, bueno, pero ¿por qué utilizar papel amate para libros relacionados con las tierras, ¿no? ¿Qué está representando el papel amate? Y precisamente cuál es el significado de un libro fuera de lo que nosotros entendemos como un libro, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la intervención, sí. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Fíjate que yo encontré a los badis, que son sabios otomíes usando el papel amate para los rituales de curación, de sanación de las limpias. Entonces, muchísimas gracias por tu análisis sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Nemian Navarro, no sé si quieras abrir tu cámara y tu micrófono, por favor. Creo que ahí va. Ah, que va caminando. Mientras abre su cámara y su micrófono, pues pone un comentario. Dice: querida Ana, es un gusto escucharte, maravillosa charla. Quería saber tu opinión acerca de cómo, a pesar de la existencia de una relación asimétrica de poder, también vemos a los indígenas como seres capaces de aprender y usar a su favor los conocimientos jurídicos, manipulándolos y adecuándolos a sus objetivos e intereses. Entonces, ¿cuáles vencidos? Y también conocer tu postura respecto a la teoría de la hibridación, pues no solo en lo material, sino en lo ideológico. Vemos la confluencia de ambas cosmovisiones, no siendo entonces una aculturación, pero te convence la hibridación como confluencia de saberes que no implica hablar de mezcla, sincretismo ni mestizaje, es lo que comenta Enemia. No sé si ustedes comentar algo. Uy, una pregunta muy técnica, muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Y, o sea, definitivamente, o sea, no nada más es en un aspecto material, o sea, y como mencionas, cómo es la utilización de los materiales para hablar a públicos, no sé, en este caso, por ejemplo, los españoles, a diversos públicos, ¿no? Pero yo lo estaba pensando al escuchar la pregunta, precisamente, y si puedo volver a compartir mi pantalla solo muy rápidamente, o sea, precisamente de esta lista, ¿no? O sea, porque precisamente dentro de las autoridades asociadas, o sea, sí tenemos a los regidores y tenemos estas figuras de Tlanquisque, Tlapanquitzcatzin, pero también tenemos a los mayordomos, a los guardianes, a los fiscales. Entonces, o sea, definitivamente, o sea, no sé si lo llamaría hibridación, o sea, definitivamente creo que tendría que tener más contexto de lo que estás entendiendo por hibridación, pero definitivamente están incorporando al Altepet o
o más bien a la comunidad estos títulos, ¿no? Pero se están resignificando, ¿no? O sea, no, quizás no es el mayordomo de una, no sé, como lo estaban pensando a lo mejor en una comunidad es criolla española, pero sí tenía funciones, ¿no? Específicas de la administración de los recursos de las iglesias. Entonces, no sé, como que me pongo a pensar también en la incorporación de la llegada de Cortés y además de la incorporación del virrey Mendoza en estas narraciones de los Techaloyans, ¿no? Que quizás es una reconfiguración como ya como súbditos españoles, precisamente de donde esta autoridad que es el virrey da tierras, pero al mismo tiempo, o sea, como súbditos no de categoría inferior, ¿no? Sino de súbditos como un español, súbditos como, o sea, y además que hacen uso del ámbito legal, ¿no? Para defender. Y sí, definitivamente hay una simetría, o sea, creo que no se puede minimizar, ¿no? El hecho de que, no sé, porque algo por lo cual me gusta estudiar los Techaloyans, sino, por ejemplo, a lo mejor los documentos creados en el Colegio de Tlatelolco, ¿no? Porque hubo a lo mejor un cierto número de personas que pudieron acceder a las instituciones educativas, significa que eso fue un universo o una posibilidad para todos, ¿no? Porque también hay que recordar el sistema de encomiendas, las haciendas, todo el trabajo físico y toda la explotación física que hubo, pero también todas estas como reinterpretaciones de estos mismos, de qué es un regidor, de qué significó la llegada del virrey a la Nueva España, ¿no? De qué significaba que te dieran una merced, pero no bajo términos españoles, sino bajo términos propios de las comunidades que están creando estos documentos, lo cual no sé, o sea, a mí me parece interesante porque es contar la historia incluso de la llegada de los españoles bajo sus propios términos, ¿no? Y no de lo y no un antes y un después, sino solamente como un momento, ¿no? Porque lo que es importante es cuándo se funda el Altepet, ¿no? Ahí desde ahí se empieza, ¿no? Entonces, que llegue Mendoza, pues es algo importante, pero la historia sigue o sea, antes y después de él, ¿no? Entonces, esto es interesante, sí. Muchas gracias, Ana, dice compañero que hizo la pregunta. Nemian, que va caminando, por eso no le sube mi cámara. No sé si ahora está en condiciones Ariadne Alvarado para poder abrir su cámara, bueno, su micrófono. Mientras eso sucede, le damos. Se acaba de ir. Patricio, adelante, Patricio. Gracias, gracias. Bueno, estaba pensando muchas cosas. La primera es que, por ejemplo, recordaba una de las viejas lecturas, ¿no? Cuando se dice que si hubo quizá una hibridación fue por los primeros viajes que se hicieron, ¿no? Ya sea por intercambios comerciales o otras cosas. Dicen que desde esos primeros viajes las comunidades, algunos dicen que las comunidades ya de acá de México ya estaban presentes, pues. Creo que también podría meterse este término de hibridación quizá quizá en este nuevo reestructuramiento de conocimiento, ¿no? Cuando se va metiendo un poco el conocimiento español, pues, y con los viejos altepes, ¿no? O los viejos, los abuelos, pues los curanderos, los sanadores, con las personas, con las parteras, con muchas otras personas, ¿no? Que también tienen otro lenguaje. Me parece que desde ese sentido sí se podría dar un término de hibridación, pero el término de hibridación, por ejemplo, suena como ya un poco más eurocentrista, ¿no? O sea, a mí. Pero sí creo que lo que sí en la comunidad era como este compartimiento, este complementarnos. Vamos a complementarnos para hacer cosas y poder construir. Así lo veo. Gracias. Sí, y si puedo responder a eso, o sea, precisamente
es eso, ¿no? O sea, que cómo se están viendo a sí mismos como parte de la monarquía, ¿no? O sea, que no se están viendo como súbditos de segunda o como súbditos conquistados o como sino súbditos que negocian, ¿no? Súbditos que son parte del sistema jurídico, súbditos que negociaron no solamente con cualquiera, ¿no? Sino con Antonio de Mendoza, ¿no? O sea, entonces eso es bien interesante, ¿no? O sea, su posición dentro de la monarquía española, pero también esto que tú mencionabas que aquí anoté, ¿no? El consenso de poder y las jerarquías, ¿no? Porque quiénes están negociando, quiénes están representando, ¿no? ¿Quién está al lado del fraile, ¿no? ¿Quiénes son esas mujeres que están sentadas ahí enfrente, ¿no? Entonces también eso nos habla de las jerarquías internas de las comunidades, ¿no? Y también de estos consensos de poder, ¿no? Que tú mencionabas. Y creo que, o sea, no estoy diciendo que sea igual para nada, pero que podemos ver todavía, ¿no? Cuando se reúnen los comités de tierras comunales o sea, que sí hay, que se reparten tareas, ¿no? Y que sí hay ciertas, o sea, que si bien sí pueden ser horizontales, pues sí hay un repartimiento de quién va a hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces eso es importante. Y también esto que mencionas, ¿no? Porque recordemos que la Nueva España, pues es parte de la monarquía del imperio español, ¿no? Pero el imperio español estaba compuesto por las Filipinas y por la península ibérica, ¿no? Entonces era un centro comercial, o sea, la Nueva España y en particular la Ciudad de México es un centro crucial comercial donde llegaban cosas tanto de Asia como de Europa, ¿no? Entonces a todos esos materiales tenían acceso muchas veces las comunidades, porque precisamente los muleteros, precisamente los tlameme traían y comerciaban con todos estos eh, ¿cómo se dice? Bienes. Entonces es bien importante, ¿no? Que quizás esta insularidad que nosotros asociamos con las comunidades indígenas es más bien un constructo como histórico visto a través de lentes eurocéntricos que una realidad material, ¿no? Híjole, qué interesante. Eso es bien interesante. Ujú. Bueno, todo lo que dijiste, pero esto también. Eh, ahora le cedemos el uso de la palabra, no sé si a Valeria Ramírez, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo hice algunas anotaciones porque hay tantas cosas importantes que no quería dejar de pasarlas, ¿no? Bueno, primera, felicitar a la maestra por la ponencia. Para situarla, yo trabajo en fase 6, grado 2 en la Ciudad de México, en secundaria, y además trabajo con el sistema universitario en la parte de psicología y de psicopedagogía. Entonces, en ese entorno, yo le planteo las ideas a mis estudiantes sobre el concepto de cuando estudiamos la etapa mesoamericana y el cómo ha sido la transformación del concepto de venta de tierras que se trae bajo el criterio colonial y cómo aquí en Mesoamérica no existía esa condición, ¿no? Era heredar el bien patrimonial de abuelos a hijos, de padres a hijos y así sucesivamente. Entonces, esa lectura me parece muy interesante para poder estudiar y pues salvando el espacio y tiempo, cómo recuperar en este mundo actual la parte actitudinal con respecto a lo que dejamos de considerar como verdaderamente importante o que otros grupos humanos consideran la parte material como lo mejor, ¿no? Lo que les hace mejores personas o individuos. Y cómo recuperar a través de la historia y el estudio de los códices, ya sea techanoyano o no, esta condición de que hoy en día somos o estamos en un entorno que nos genera necesidades de consumo al extremo. Y entonces, en nuestra condición de las ciencias sociales, restablecernos como una sociedad pensante en función a lo que hemos aprendido o lo que deberíamos de reconsiderar, ¿no? Del pasado. Otra nota que yo puse aquí es que cómo la importancia del valor de la palabra en función y al cambio social que se impone en una condición eh, de dominio español, en donde el documento, que es la palabra escrita, los textos, los sellos, los signos, el grabado, el valor se hace eficaz, pero a través de la imagen, ¿no? Y entonces, como una forma de control, se emite a través de un texto en donde la palabra prácticamente se empieza a disolver, y eso es muy triste de replantearnos, pero también la posibilidad que tenemos hoy de darle el sentido a la palabra y el valor a la palabra. En cosas muy prácticas en educación, es, por ejemplo, yo cumplo con
eh, entregar mi tarea a tiempo. Yo cumplo como ciudadana de no tirar basura fuera de los horarios o de los métodos establecidos socialmente, ¿no? Como desde la historia, a través del estudio de estas fuentes, nos podemos enriquecer en el apartado social actual. Otra nota que yo puse aquí en mi libreta fue estas situaciones eh, de cómo podemos ser sociedades más críticas si nuestro mismo plan de estudios en la educación actual en México, desde el plan de estudios 2022, enfatiza desde campos formativos, desde ejes articuladores, desde los logros que se quiere tener con los estudiantes como perfiles de egreso, se establecen tan prácticamente o tan práctico el asunto, estudiando historia de México, estudiando la parte inicial de las naciones mesoamericanas, o de los pueblos, mejor dicho, mesoamericanos, y cómo la vida cotidiana de aquel entonces hoy nos podría ser un factor muy importante como vinculación para lo que se quiere lograr con una política educativa actual. Y pues por último puse así la nota tal cual. Códices, historia, cultura, patrimonio, educación no formal, que sería la parte de la educación de casa, lo no formal, que es lo académico, y lo informal, que es la calle, ¿no? Y cómo podemos crecer desde nuestros orígenes y desde nuestros conocimientos de la parte mesoamericana, y traerlo hoy en día sería como, o para mí es muy práctico tal vez porque soy historiadora, pero además porque sí le encuentro el sentido a esto que hace un rato preguntaban sobre la hibridación. Yo más bien trasladé la palabra de hibridación con el plan de estudios 2022 que es de la Escuela Nueva Mexicana, y la hibridación de los conocimientos ancestrales con la práctica educativa actual, y con esta visión de ciencias, sí, desde la parte eurocentrista, pero también otro concepto de hibridación que surge tras estos procesos que se generan con el escuchar pláticas tan interesantes que nos van formando, y como hibridación otros lo podemos entender también en otros sentidos, ¿no? Pues muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Y no, o sea, tengo muchos como reacciones y comentarios a lo que mencionas, pero precisamente creo que me quiero enfocar en esto que dices, ¿no? La materialidad, la interculturalidad y la imagen y la palabra, ¿no? Y es que precisamente, o sea, la cuestión material nos da como mucha información que a lo mejor en lo escrito no tenemos, ¿no? O sea, porque si bien a lo mejor no tenemos así un análisis o un texto que nos diga cómo el tlacuilo llega y estamos viéndole los materiales, ¿no? O sea, el grado de sofisticación, la técnica que se necesitaba. Y además esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? Precisamente, o sea, de entender que los materiales no significan lo mismo para todos, ¿no? Y que los procesos artesanales, los procesos artísticos no tienen los mismos significados para todos, ¿no? Y precisamente tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque entonces tenemos nuestros sistemas jurídicos, nuestros sistemas educativos, o sea, todos hechos nada más a una forma de ver los objetos, los conocimientos, que en realidad no está tomando solo a lo mejor en la palabra, ¿no? Pero no en facto, o sea, cómo otras personas se aproximan a la historia, cómo otras comunidades se aproximan a documentos, la importancia de la oralidad, ¿no? Para transmitir conocimiento. Y me puse a pensar mucho en lo que mencionaba la doctora Dalia Peña sobre el papel amati, cómo están dibujando elementos naturales, y precisamente como ahí hay precisamente conocimiento, ¿no? La imagen. La imagen todavía está transmitiendo no nada más en un sentido estético, ¿no? Las representaciones de los de estos elementos naturales, ¿no? Sino también a lo mejor historias, a lo mejor nos están diciendo otras cosas, ¿no? Pero precisamente están en la oralidad, ¿no? Entonces, la imagen muchas veces puede ser contestataria a la palabra, ¿no? Incluso en un mismo texto donde hay imagen y palabra, ¿no? Lo que te puede decir el texto puede ser otra cosa muy diferente de lo que la imagen, ¿no? Pero entonces es para el ojo sabio, ¿no? O el ojo que sabe ver, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia de la oralidad. Entonces, muchas gracias. Me pongo a pensar, sí, o sea, justo cómo sería, por ejemplo, tener una educación primaria básica donde se ponga un poco en duda esta idea como muy racional, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Porque incluso dentro de la física, ¿no? Yo que estudié física, pues
no sé, a lo mejor aquí mis colegas físicos me podrán decir, no, sí somos objetivos y nosotros nos desapegamos y no sé qué, pero de todos modos, ¿no? También hay discurso, también hay lenguaje, también hay performatividad de cómo presentar las cosas. O sea, creo que nosotros no nos podemos desapegar de los conocimientos, ¿no? Y también el instrumento, también cómo queremos ver. Nada, o sea, no, siempre que hay ser un ser humano ahí no hay objetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una educación básica donde aceptemos o sea, las subjetividades de todos los conocimientos, ¿no? Pero ya veremos. Muchas gracias. Guadalupe Mendoza Ramírez, desde el Facebook, pregunta que dónde pueden consultar tu trabajo o tu tesis. Bueno, mi tesis está, este trabajo apenas es muy preliminar, entonces, si todo sale bien en 3 años, pero la tesis de maestría la pueden encontrar en academia.edu, en mi perfil, está pública y también está compartida por el CIDE, entonces ahí pueden encontrar mi trabajo. Y también de ese trabajo que tiene que ver con criollos y cosas, se aceptan comentarios y también sugerencias. Muchas gracias también desde el Facebook. Ave de la Cruz, Nimisclapaloa Temastiani, dice muy buena conversación, Tlazocamati, a los organizadores. Y gusto de escuchar la conferencia de Ana Laura. Saludos desde la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Desde allá nos está viendo nuestro compañero. Sí, le voy a decir Pialet Tlamachtiquet, es que él es mi profesor de náhuatl, bueno, fue mi profesor de náhuatl y ahora es profesor ahí en la universidad. Pialet Tlamachtiquet, muchas gracias por ver la charla. Muchas gracias. Doctora Dalia, ¿querías preguntar algo más? Pues bueno, yo quería aprovechar la presencia de Ana Laura para y de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, no sé si todavía anden por ahí veía algunos. Ana Laura, no sé si nos puedas compartir la importancia del archivo histórico, por supuesto que para ustedes como historiadores, para los antropólogos, para los arqueólogos, pudiéramos pensar que este es un elemento fundamental para la investigación, pero pues acá en la Universidad Pedagógica Nacional tenemos jóvenes que se están formando como interventores educativos y llevan materias muy importantes como microhistoria, por ejemplo, que da el doctor Raúl. Sí, identidad y cultura, y por supuesto metodología cualitativa, y ahí en estas materias es donde uno les dice que ir al archivo histórico es muy importante. Hacer revisión de documentos históricos es muy importante para rastrear muchos datos que están presentes hoy en día, pero que tienen una historia detrás. Tú desde tus investigaciones y bueno, y que vemos que cambias de una disciplina a otra y ahora ya te estás formando muy fuertemente en otra disciplina, bueno, se me hace súper interesante, ¿no? Eso que has hecho es un reto muy grande, yo creo. ¿Qué importancia tiene para ti o qué les podrías decir a estos jóvenes de la universidad sobre el archivo histórico y los documentos que uno puede encontrar ahí que pueden ser muy útiles para la investigación? Uy, no, esa es una pregunta sumamente interesante y también complicada porque siento que el archivo es este espacio, pues no sé, que tiene muchos significados, ¿no? Al mismo tiempo que es un archivo que es un espacio que resguarda voces, que resguarda historias, que resguarda muchas veces de primera mano testimonios que no podríamos tener de otras formas, ¿no? Por ejemplo, a través de los testamentos, ¿no? Acceso a la vida cotidiana, ¿no? No sé, por ejemplo, las personas que estudian, no sé, vamos a suponer género, ¿no? La cuestión de las mujeres, ¿no? Que es a veces difícil de rastrear en las fuentes, pues precisamente tenemos a creadoras de testamentos, ¿no? Donde están ellas hablando de que eran propietarias, ¿no? Entonces un poco como que el archivo logra desestabilizar estas nociones de actores históricos como estáticos y entonces los transforma, ¿no? En creadores de narrativas.
pero al mismo tiempo es este espacio, pues definitivamente, pues no sé, o sea, asociado con jerarquías, con autoridades, con colonialismo, ¿no? Entonces también precisamente, no solo los archivos, ¿no? Pero también las bibliotecas y precisamente el caso de los códices Techaloyan es un claro ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo llegó un Techaloyan a, no sé, por ejemplo, aquí a Nueva York, al Museo de Brooklyn, ¿no? O sea, entonces eso nos está hablando de redes, de gente que se está apropiando no, ya no sea por vías legales, ilegales, o sea, no pongamos a cuestionar eso, pero precisamente de acceso, de accesibilidad, ¿no? Porque también quién tiene acceso a los archivos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a los documentos, ¿no? Porque ahora por supuesto que es maravilloso todos estos grandes proyectos de digitalización y es maravilloso que ahora, por ejemplo, puedas tener acceso desde cualquier parte siempre y cuando tengas computadora, ¿no? Pero justo se necesita una computadora, ¿no? Para tener acceso, conexión a internet. Y no solo eso, sino ahora, ¿quién va a poder acceder al material físico, ¿no? Si la materialidad estamos diciendo que nos da mucho conocimiento, entonces ahora, ¿quién va a poder tener acceso a esa materialidad, ¿no? ¿Quién necesita tener ese respaldo institucional para que te permitan ver un documento, ¿no? Entonces, precisamente sí, ¿no? Como estudiantes de licenciatura que están respaldados por una institución académica, se puede aprovechar precisamente ese espacio, ¿no? O sea, como decir, ok, o sea, precisamente con mi credencial de estudiante, con mi credencial de profesor, quizás puedo tener acceso a estos documentos que no necesariamente cualquiera puede tener acceso, ¿no? Porque necesitas tener un motivo, una razón, una circunstancia para estar ahí, ¿no? Entonces, porque luego muchas veces te preguntan, ¿y por qué? ¿Y para quién? ¿Y carta de recomendación? ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Y cuál es tu institución? Y todas estas múltiples cosas, ¿no? Entonces, también un poco pensar quién tiene acceso y por qué estos archivos tienen. Entonces creo que se puede aproximar de las dos formas, ¿no? O sea, como estudiantes, precisamente ver el privilegio que significa poder acceder a, un, a los documentos de primera mano gracias al respaldo institucional, ¿no? Muchas veces. Gracias. Muchas gracias. Una alumna del segundo semestre de la licenciatura en Intervención Educativa se disculpa por no abrir su cámara y su micrófono porque está enferma. Y ella dice, Catherine Hernández, dice, hola, buenas tardes. Primero, agradecer y felicitarte por la exposición. Me sonó mucho el tema sobre el papel utilizado en los rituales, pues es un tema que se tocó en algún momento en mis clases. Pero en este caso mi pregunta sería si nos puedes explicar sobre el origen de la palabra Techaloyan. Sí, sí, claro que Gracias. sí. Y de hecho, muchas gracias por la pregunta y qué pena que se me haya olvidado mencionar precisamente de dónde viene esto. Y me voy a permitir sacar un libro aquí de la biblioteca. eh, y precisamente, como mencionaba, o sea, estos documentos se vienen analizando desde 1933 y el primera persona interesada en estudiarlo o que al menos publicó fue Gómez de Orozco. Y el primer documento de esta serie que se analizó fue el Códice de San Antonio Techaloyan. Entonces, por eso, o sea, por eso se llaman Techaloyans, o sea, porque fue el primer de estos documentos, digamos, desde la academia. Que se estudió. Entonces de ahí es donde se le da nombre a todo el corpus, ¿no? Porque este fue el, digamos, como la base y nada más, o sea, porque lo tengo por acá. Perdón, es que los que sean historiadores saben que estamos rodeados de libros y que los tenemos por todos lados. O sea, pero precisamente hay una versión facsimilar que hizo, o sea, que el estudio lo publicó el Colegio Mexiquense y es de Nadine Bellingham. Y precisamente es el Códice Santa María, el Códice de San Antonio Techaloyan. Entonces, por eso recibe su nombre, porque en realidad es arbitrario, o sea, fue porque fue el primer documento estudiado y de ahí las personas empezaron a interesar en este corpus documental, ¿no? Entonces,
es solo porque comparte, fue el primero en estudiar y los demás comparten las características. Y algo que es bien interesante es que el pueblo de San Antonio Techaloyan ya no se llama así, ¿no? Ahora se llama San Antonio de la Isla, ¿no? Entonces es un poco paradigmático, ¿no? Que el pueblo haya sido renombrado, pero que de todos modos su memoria siga persistiendo, pues al nombrar a todo un corpus documental, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Sí, súper interesante el cambio. Del Ahora nom- del nombre del pueblo. Sí, Sí. pero sigue siendo San Antonio, ¿no? Entonces muy importante. Patricio Méndez dice que si podrías compartir tu correo electrónico, por Sí, favor. claro, lo voy a escribir aquí en el chat y de verdad cualquiera que quiera escribir, o sea, puedo compartir los materiales, las bases de datos donde se encuentran estos documentos, o sea, o cualquier cosa que yo pueda eh, compartir con ustedes. Perfecto. También levantó la mano nuestro compañero Giovanni. Sí, así es. Adelante. Buenas tardes. Un saludo. Bueno, preguntar primero, sobre estos documentos que se estaban haciendo este, no sé si, por ejemplo, se hacían como por evento, por suceso, como por cuando empezaran como ciertas problemáticas, o era como algo general que se hacía, ¿no? Como que hoy van a censar, por ejemplo, por así decirlo, o si lo entendí de esta manera, tal región, ¿no? Y toca después la siguiente en otro lugar. No sé si era así, y pues también aparte como de cómo podríamos trasladar como, sí, es todo todo este conocimiento super cúmulo, ¿no? De conocimiento y de lo que se hacía al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, serían esos dos. Muchas Sí, gracias. sí, muchísimas gracias. Y precisamente hablas del contexto de creación y, y bueno, o sea, precisamente parte de por qué estos documentos son tan controversiales, tan difíciles de estudiar, es precisamente la datación, ¿no? O sea, ahora ya la hipótesis más, digamos, estudiada, o más bien más que más se hace eco es la cuestión de la composición de tierras, ¿no? Que ahora las comunidades indígenas a partir de, de 1696 ya estaban, o sea, se esperaba que ya presentaran documentos legales para demostrar la posesión de la tierra, ¿no? Pero como les mencionaba, ¿no? Tenía cierta, o sea, para poder presentar un documento legal al sistema español, tenía que tener ciertas características, ¿no? El papel sellado, para que fuera considerado un documento legal. Entonces, sí, puede ser que a raíz de la composición de tierras, perdón, y la fecha es 1692, eh, se hayan decidido volver, digamos, como a repensar los límites territoriales, hayan decidido que era un buen momento para volver a ir sobre la materia, pero otra vez vuelvo a compartir mi pantalla. O sea, con este texto, con esta cita de Sorita, ¿no? O sea, parece que es algo que se hacía constantemente, ¿no? O sea, como dependiendo de cuáles se les daban a los españoles, o sea, no sé, por ejemplo, también parte de la cita que no pongo aquí, pero que también es importante, ¿no? Cuando otros nuevos individuos se incorporaban o más bien, o sea, cuando se repartía a nuevas familias dentro de la comunidad, entonces se tenía que ir como actualizando el récord, ¿no? Entonces, puede ser que sí, que haya sido a partir de contextos muy importantes jurídicos y de control territorial asociados con la monarquía española, pero también puede ser que haya sido una práctica constante a lo largo de la época colonial, ¿no? Porque luego en los documentos es como esta es copia de un documento más antiguo, ¿no? Entonces que puede ser que precisamente, o sea, se vayan actualizando, ¿no? Los mismos documentos que tenían las comunidades desde épocas
más, digamos, como antiguas, pero pues ya estaban outdated, ¿no? Entonces tenían que decir, no, ya este abuelito a lo mejor ya no está, ya no es dueño de esta tierra, entonces hay que volver a hacer, a lo mejor este hacendado ya vendió la tierra, ta. Entonces, al menos lo que nos da a entender Sorita es que es una práctica constante. Muchas gracias. También manda saludos la Shanate Estefana Simón Yonte, quien ella es hablante de Otomí Ñacñú del Valle del Mezquital. Y también tiene trabajo interesante comunitario. Ayer precisamente estaba hablando con ella y ella estaba refiriendo que ahora en su comunidad es subcomandante, que hacen recorridos en la noche para cuidar pues a los vecinos, una forma de organización comunitaria, como lo podemos ver ahí en los Techaloyan que, que presentase y que de manera en general se puede como argumentar que esta organización comunitaria es la base, ¿no? De la Sí, creación y de la supervivencia de los pueblos, ¿no? Hasta hoy en día. sí, y exactamente, por eso yo quise poner o sea, para iniciar esta representación del Techaloyan de San Pedro, Atlapolco, porque precisamente vemos eso, o sea, la comunidad está el centro, ¿no? O sea, y precisamente sí, o sea, se congregan todos en la iglesia, pero precisamente es un acto comunitario, ¿no? El escribir, el crear estos documentos. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, porque luego se preguntan, ¿no? ¿Por qué no tenemos a lo mejor, eh, o esta cuestión de la autoría, ¿no? O sea, ¿por qué no lo firma un solo tlacuilo? ¿Por qué? Porque a lo mejor no era de esa forma, ¿no? No era como yo, Ana Laura, la autora de esta tesis, ¿no? Sino era todo el pueblo, ¿no? Entonces era más que suficiente señalar al pueblo como creador y de ese conocimiento, ¿no? Pues muchas gracias, Ana Laura, por esta interesantísima plática. Y pues ya queremos ver los resultados de tu trabajo. Bueno, esperemos 3 años, pero pues ya pronto que se pasen estos años. Y ya para ir finalizando esta conferencia, eh, y como es tradición en este seminario y también en la universidad, creo que Patricio levantó la mano. Sí, la verdad, quieto yo. Adelante. Me gusta mucho, ¿no? Es que se están moviendo y se mueven ideas. Bueno, tomo un poco lo del archivo, porque me interesa eso, ¿no? Bueno, todo más bien. Aparte, porque estaba como hilando esta cuestión del archivo como un centro o un espacio donde se tiene el registro más cercano de lo que fue o es un pueblo, ¿no? O una comunidad o una localidad. Es como todo este conjunto de conocimientos, saberes, documentos que ahí están y momento, pues ya sea por un tema de investigación, por un tema de interés, uno con que presente una credencial o algo que muestre que pues, está digamos, en esta investigación, los archivos están, pero también me interesa como para marcar precisamente esta parte, ¿no? Digamos, si no se tuviera un archivo, no se pudiera, bueno, no se tendría como mucho conocimiento de cómo es que un pueblo que se llamaba ¿cómo? Machiloya, cambia, ¿no? Ahora ya tiene un nuevo nombre, ya tiene un nombre más, digamos, más colonial, pues, ¿no? Pero, y su historia no se conociera si no estuviera ese archivo. Entonces yo creo que los archivos también son una reciclación, ¿fue o es un pueblo? Gracias. Sí, sí, definitivamente los archivos, como decía, son entes muy interesantes precisamente por sus caras, ¿no? O sea, que por un lado sí, o sea, tienen toda esta cuestión de como lugares de poder y donde se ejerce poder, pero también en otro punto lugares donde a lo mejor voces de pueblos que ya no están, ¿no? De personas a lo mejor que ya no están, ¿no? De todos modos, o sea, como nos ayudan como a reconectar, ¿no? O sea, en fin, o sea, como dependiendo de cómo pensemos la historia, ¿no? Pero si lo pensamos la historia, el conocimiento mismo de la historia como una práctica académica para establecer conexiones humanas, entonces definitivamente el archivo es
ente que está potenciando eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a otorgar simbólicamente y virtualmente la constancia, ya te la mandaré a tu correo. Y dice Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Ana Laura Zúñiga por impartir la ponencia Tecnologías Jurídicas Nahuas y la configuración del poder colonial en la Nueva España, en el marco del Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizado en esta casa de estudios. 29 de mayo de 2025 y firma nuestra directora general, la doctora Marisol Pite Vargas. Ya en un momentito más te mando tu constancia y ahora le cedo el uso de la palabra a la doctora Dalia para unas palabras finales. Ay, creo que se salió la doctora Dalia. Bueno, bueno, pues lo que iba a decir la doctora, darles la invitación para la Aquí siguiente. estoy, Raúl. Perdón, adelante, adelante. Sí, es que me cambié mi celular. Aquí hay problemas con la red, pero pues bueno, agradecer a Ana Laura la gran ponencia que nos da. Es una tesis que dice que le falta 3 años, pero bueno, tiene un gran conocimiento del tema que está trabajando. O si uno la escucha, diría que ya casi termina la tesis, ¿no? Y pues agradecer todo esto que nos comparte, toda su experiencia, y es súper joven, no sé cuántos años tengas, Ana Laura, te ves muy joven, pero muchas felicidades, y pues eres un ejemplo para nuestros estudiantes que están aquí y para muchos de nosotros, ¿no? De que pues aún siendo tan joven te decidiste a cambiar pues de disciplina, y se ve que te apasiona muchísimo esto que haces. Y bueno, agradecerte nuevamente que hayas aceptado estar en nuestro seminario y que seas parte de esta red que estamos construyendo el doctor Raúl Macuil y yo. Y esperamos que vengas a México de vacaciones, no sabemos si vienes, eres bienvenida acá en Hidalgo y te llevamos a San Pablito para que veas el papel allá en San Pablito. Entonces, muchísimas gracias, Ana Laura. Sí, no, muchísimas gracias, doctora Dalia Peña, doctor Raúl Macuil, la doctora Marisol Vite, pero también a todos o sea, los que vinieron y hicieron preguntas, o sea, escucharme, o sea, es bien enriquecedor. Yo me llevo un montón de notas aquí y muchísimas gracias por el espacio y sí, definitivamente nos veremos muy pronto allá en Hidalgo. Gracias, Ana. Y ahora le damos el uso de la voz y la palabra a la doctora Marisol Vite Vargas, quien es nuestra directora general. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues en primer término, la verdad muy interesante la ponencia. Creo que también el acompañamiento con estas imágenes de los códices, ¿no? Muy, muy interesante esta lectura que se hace a partir de los documentos. Muchísimas gracias, Ana Laura Zúñiga, por compartir esta tarde este vasto conocimiento que se tiene sobre el tema. Y pues sí, ojalá que podamos contar con su presencia acá en la sede central o en alguna de las sedes regionales. Nos dará mucho gusto recibirla y bueno, pues efectivamente esta pasión que transmite en la explicación, pues creo que también es algo que es digno de reconocerse y que a nosotros nos alienta. Muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente a los organizadores del seminario y pues a cada uno de los participantes ahora. Creo que también las preguntas, los comentarios que se hicieron son muy enriquecedores porque muestran cómo hay puntos de contacto entre lo que se vive o lo que se está investigando con lo que los ponentes nos comparten a partir de sus investigaciones rigurosas, ¿no? Muchas gracias, Ana Laura, y muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron en esta sesión del seminario. Buenas tardes. Gracias, Ana Laura. Y pues para finalizar, los invitamos a todas y todos para el próximo 12 de junio. Vamos a tener la conferencia Narrativas Sagradas, Diosas, Maestros de la Tierra, Enseñanza y Aprendizaje de Ana María Cruz Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional de nuestra Casa de Estudios. ¿Algo para finalizar, Ana Laura?
No, solo volver a agradecer muchísimo por el espacio, por la invitación y por todas las preguntas y a los participantes y organizadores por estar aquí conmigo y por todo. Pues muchas gracias y gracias por querer estar con nosotros en esta tarde y por tus conocimientos compartidos con todas y todos nosotros. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo 12 de junio. Gracias y que tengan buenas tardes. Buenas tardes.